A ver. Auxiliatura. Esta sería la auxiliatura 4, ¿no? Copiar. Ya. Auxiliatura 4 sería. A ver. Sería 02, 05. Ya. Por si acaso el ingeniero Sanchico les dejó ejercicio para que hagan ustedes o no. Ingeniero Sánchez. O nada. Creo que están dentro del PDF. A ver, vamos a ver su PDF, a ver qué hay. A ver. Aquí. Hello. No hay nada. Ejercicio 5 está acá resuelto. No le dejó entonces. No nos dejó, ni modo. Ya vamos a hacer ejercicio no, normal. A ver. Uno de estática. Supongo que en su examen va a entrar momento. Va a ser de momento. Ah, y dos de momento. El primero dice, encontrar la magnitud y la posición de la resultante del sistema de fuerza representado en la figura. Cada segmento de la viga AB mide un decímetro. Encontrar también las fuerzas necesarias en A y B para balancear las otras fuerzas. Para los que tienen el práctico del ingeniero Cano es el ejercicio 5. ¿Ya? A ver, de estática. Sería así. Hay 3, 6, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cuadraditos. Aquí, ahí este es el punto A donde se sostiene una parte de la viga. Y, a ver. Y aquí sería el punto B, donde se sostiene la otra parte de la viga. ¿Qué pasa? En el primer cuadradito hay una fuerza 1. En el tercer cuadradito hay una fuerza hacia acá, hacia arriba, fuerza 3. Y aquí hay otra fuerza, una fuerza 2. ¿Ya? Hay tres fuerzas. Sabemos que al haber un soporte va a haber reacciones. De caso va a haber una reacción A y acá va a haber otra reacción B, ¿no? Ese es el diagrama. Y nos dicen encontrar la fuerza necesaria en A y B para balancear las otras fuerzas. ¿Ya? En este caso serían las reacciones. Dice encontrar la magnitud y posición de la resultante del sistema de fuerza representada en la figura. La resultante es fácil. En este caso la fuerza resultante va a ser igual a la suma de todas las fuerzas. Fuerza 1, perdón, esto sería así. Las positivas hacia arriba, menos fuerza 1, menos fuerza 2. Nada más, esa sería la fuerza resultante, ya que todos son vectores lineales. Pero, ¿qué pasa? La fuerza 3, acá nos están dando los datos. Fuerza 3 es 5 kilopondios, la fuerza 1 es 10 kilopondios y la fuerza 2 es 5, no, 25.
25 kilopondios. 25 kilopondios. Ya. Después de encontrar la magnitud, nos están diciendo que cada segmento, o sea que cada cuadradito, voy a poner un cuadrado, es igual a un dm, un decímetro. Y nos piden la fuerza necesaria para A y B para sostener esto, o sea, las reacciones. ¿Ya? Primero vamos a calcular la fuerza resultante, que en este caso va a ser facilito, simplemente sumar. Fuerza 3, 5. Menos fuerza 1, 10. Menos fuerza 2, 25. A ver, ya. Lo vamos a tomar como magnitud. ¿Ya? ¿Cómo qué quiere decir esto? Que la fuerza, es que como pueden ver, las fuerzas más altas son las que van hacia abajo. Por lo tanto, nos va a dar negativo, ¿no? Hacia abajo va 10 y hacia abajo va 25 y son las más fuertes. Así que vamos a tomar como positivo. Ya sería fuerza 1, más fuerza 2, menos fuerza 3. Sería 10 más 25 menos 5. La fuerza resultante va a ser 30. ¿Ya? Kilopondio. O lo pueden hacer también como lo estaba haciendo yo, no hay problema, le ponen menos 10 kilopondios, menos 25 kilopondios, más 5 kilopondios, esto les va a dar menos 30. Pero ¿qué pasa? Que esto es una magnitud. En el mismo ejercicio nos piden encontrar la magnitud. Por lo tanto, sería sacar el valor absoluto, ¿no? Cuando nos digan magnitud es sacar valor absoluto, por lo tanto sería fuerza resultante, valor absoluto de menos 30, 30. Lo mismo, ¿no? Ya. A ver. Ya tendremos la fuerza resultante. Ahora hay que calcular cuántas son las reacciones. Para todo ejercicio de momento siempre hay pasos, ¿ya? Hay que seguir ciertos pasos. El primer paso que siempre se hace es primera ley de Newton. Sumatoria de fuerza igual 0. A ver. En este caso, si se dan cuenta, en estos ejercicios solo hay fuerzas en Y. No hay fuerzas en X, ¿no? Todas van hacia arriba o hacia abajo. Fuerzas en Y. Entonces es una sumatoria solamente de fuerzas en Y. Porque las fuerzas en X van a ser 0. No existen fuerzas en X. Entonces vamos a ver qué fuerzas en Y actúan. Admitir. Ya, ahora sí. Hay una fuerza hacia arriba, la reacción A, por lo tanto positiva. Hay una fuerza hacia abajo, la fuerza F1, por lo tanto negativa. Hay una fuerza hacia arriba, F3, como está yendo hacia arriba, es positiva. Hay una fuerza hacia abajo, F2, por lo tanto negativa. Y hay una reacción B, a ver, reacción B hacia arriba, positiva. Igual 0. Listo, nada más. ¿Qué pasa? Que tenemos dos incógnitas, reacción A y reacción B. Y una sola ecuación, por lo tanto no se puede resolver esto. Entonces nos vamos a sumatoria de momentos, este es como el segundo paso. Sumatoria de momentos igual 0. ¿Ya? Sumatoria de momentos igual 0. Y les expliqué en la anterior clase, un momento es fuerza por distancia. Entonces vamos a ver. Vamos a tomar como punto de apoyo, podemos tomar el punto B o el punto A, eso depende de ustedes. Yo voy a tomar como punto de apoyo el punto B, ¿ya? Como que el punto fijo. Entonces vamos resolviendo. A ver. Primeramente, como este es el punto fijo, con la primera fuerza, la reacción A. Si ponemos el punto B como fijo, como que está clavado, y el punto A sigue la trayectoria de su vector, va a ir así, ¿no? Va a ir así, 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 ¿no? Este es un sentido horario, ¿no? Opuesto a este sentido de la flechita. Por lo tanto, negativo. A ver. Negativo. Ya, negativo. La fuerza, en este caso la fuerza es la reacción A, por la distancia desde el punto A hasta el punto B. Lo vamos a llamar distancia A. Ahora vamos con el segundo momento, la fuerza 1. Esta va hacia abajo, y si el punto B está como clavado, es el punto fijo, entonces va a ir en sentido antihorario, ¿no? Entonces va a ser positivo.
sería la fuerza 1 por la distancia que hay entre el punto F1 y el punto que está clavado. La vamos a llamar distancia 1. Entonces vamos con el siguiente momento. Este va hacia arriba, va en el sentido horario, por lo tanto va a ser negativo la fuerza 3, vamos a la distancia que es del punto F3 hasta B. Lo vamos a llamar distancia 3. Luego el último momento es fuerza 2, que va en el sentido antihorario, por lo tanto positivo. Y va a ser fuerza 2 por la distancia 2, igual 0. Ahora acá solamente hay una incógnita, fracción A, ¿no? Vamos a despejar reacción A. Reacción A, distancia A, va a ser igual a fuerza 1, distancia 1, menos fuerza 3, distancia 3, más fuerza 2, distancia 2. Despejamos reacción A. Fuerza 1, distancia 1, menos fuerza 3, distancia 3, más fuerza 2, distancia 2, sobre distancia A. Entonces, la fuerza 1, 10 kilopondios. La distancia 1 es la distancia desde el punto fuerza 1 hasta el punto B. Dijimos que hay 10, que cada cuadradito vale un dm, ¿no? Sí, un decímetro. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dm, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está bien. Ya. 9 decímetros. Menos. La fuerza 3 es 5 kilopondios sobre la distancia 3, ¿no? La distancia desde el punto fuerza 3 hasta el punto fijo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 decímetros. Más la fuerza 2, que era 25 kilopondios. Sobre por la distancia 2. La distancia 2 es simplemente un dm, un decímetro. Sobre la distancia A, que la distancia A es la distancia del punto A hasta el punto B, 10 decímetros. Si se dan cuenta, todos estos decímetros se van a eliminar, factorizando y eliminándose con el de abajo. Por lo tanto, la reacción A nos va a salir en kilopondio. ¿Cuánto saldría eso en su calculadora? ¿Cuánto? ¿2? 10 por 9 menos 5 por 7 más 25 por 1 sobre 10. 8. 8 kilopondios de la reacción A. Ahora vamos a ver la reacción B cuánto es, ¿no? Entonces, para ver la reacción B, utilizamos esta formulita que tenemos acá. Y despejamos reacción B, ¿no? Despejado va a ser reacción B. Bueno, esta es la reacción A. Va a ser reacción B igual menos reacción A más fuerza 1 menos fuerza 3 más fuerza 2 menos reacción... No, perdón, esto no. Ahí, eso sería. Sí, este se queda y los demás pasan con signo opuesto. Menos reacción A más fuerza 1 menos fuerza 3 más fuerza 2. Y ya, simplemente reemplazamos. Entonces, a ver. Ya, ahora sí. Sería reacción B igual. La menos reacción A, menos 8, más fuerza 1, 10, menos fuerza 3, 5, más fuerza 2, 25.
Sería menos 8 más 10, menos 5 más 25, daría 22 kilopondios. Entonces sería la reacción B. Si se dan cuenta, la reacción B recibe más peso, ¿no? Porque tiene cerquita la fuerza 2 que vale 25, casi sobre el punto B. Y la reacción A tiene una fuerza que la ayuda de 5 kilopondios y solo recibe 10. Por lo tanto va a ser menor a 10, ¿no? Unos 8 está bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Y si se dan cuenta también la fuerza resultante es igual a la suma de la reacción A más la reacción B, ¿no? La fuerza resultante es 30 y la suma de la reacción es 8 más 22, 30. Lo mismo. También. Entonces, si no hay duda, vamos a otro. A ver. Y vamos a hacer el 6, que igual es de momento. Dice, este cortito lo vamos a copiar. 6. La viga AB es uniforme y tiene una masa de 100 kilogramos. De 100 kilogramos. La viga tiene la masa. Descansa en sus extremos A y B y soporta las masas como se indica en la figura. Calcular la reacción en los soportes. Ya, simplemente calcular la reacción en los soportes. Calcular la reacción de A y B. Ya. Tema que todo la gráfica lo que importa. Ya. A ver, acá va a haber un punto de reacción. Así la gráfica. Aquí va a haber otro punto de reacción. Luego, aquí va a haber una masa de 50 kilogramos. Por aquí va a haber otra masa de 150 kilogramos. La distancia desde A hasta B es 3 metros. La distancia entre el punto A y la masa, esta masa de 50, son 0,5 metros. Y la distancia entre este punto y la segunda masa es 2 metros. ¿Ya? Nada más. Nos piden calcular las reacciones, ¿no? Reacción A y reacción B. Pero acá se está ejerciendo una reacción. Aquí otra reacción. Ya. No se olviden que aquí va a haber una fuerza. Lo vamos a cambiar este gráfico. Vamos a poner así. Para que se entienda mejor. Aquí va a haber una reacción A. Aquí va a haber un peso de 50 kilogramos. Lo vamos a llamar peso 1. 50, lo vamos a poner en kilogramos fuerza, ¿ya? 50 kilogramos fuerza. Aquí va a haber otro peso, peso 2, 150 kilogramos fuerza. Y acá va a haber una reacción B. Reacción B. Listo. Y bueno, las distancias. La distancia de acá hasta acá, ya la tenemos, es 3 metros. La distancia de acá hasta acá, 0,5 metros. Y la distancia de acá hasta acá, 2 metros, ¿no? Por ende, la distancia que queda es igual a 0,5 metros. Entonces, seguimos los mismos pasos que seguimos en este tipo de ejercicio. Primero, la primera ley de Newton, aquí. Sumatoria de todas las fuerzas igual a 0. En este caso solamente hay fuerzas en Y. Entonces va a ser reacción A positivo porque va para arriba, menos el peso 1, menos el peso 2, más la reacción B, igual 0. Ya, tenemos dos incógnitas, por lo tanto no se puede resolver, ¿no? Porque es solo una ecuación. Entonces vamos con sumatoria de momento, igual a 0. Hacia este lado es positivo. A ver, podemos poner como punto fijo el punto B o el punto A, eso da igual. A ver. Yo siempre lo tomo el punto B, ya como punto fijo. Entonces vamos a tomar el punto B como punto fijo.
El primer momento va a ser el de la reacción A que va hacia arriba, que va en sentido horario, ¿no? Si se ponen este punto fijo y este vector sigue, 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 ¿no? Va a ir en sentido horario. Entonces va a ser negativo. La fuerza es la reacción A y la distancia es desde la reacción A hasta el punto fijo, o sea, hasta el punto B. Sería 3 metros, pero lo vamos a llamar por ahora distancia A. El segundo momento va a ser del peso 1, que va a ir hacia abajo y va a ir en sentido eh, antihorario, positivo. La fuerza va a ser del peso 1 por la distancia que hay entre el punto 1 y el punto fijo, ¿no? El punto B, que serían, si se dan cuenta, 2.5 metros. Pero por ahora lo vamos a llamar distancia 1. Ahora, el segundo momento, que sería el del peso 2, que igual va a ir en sentido antihorario, igual va a ser positivo, que va a ser del peso 2 por la distancia que hay entre el punto 2 y el punto fijo, ¿no? En este caso es 0.5 metros, pero por ahora le llamaremos distancia 2, igual 0. Ahora despejamos reacción A. Reacción A por distancia A va a ser igual a peso 1, distancia 1, más peso 2, distancia 2. Despejando reacción A, peso 1, distancia 1, más peso 2, distancia 2, sobre distancia A. Y nada más, ¿no? Reemplazamos valores. El peso 1, 50 kilogramos fuerza. La distancia 1 es la distancia desde el punto vector 1 hasta el punto fijo, que son 2.5 metros, ¿no? Porque si acá hay 0.5, acá hay 2, para que llegue a los 3 metros, que es todo, sería otro 0.5, ¿no? Ahora, más el peso 2, 150 kilogramos fuerza, por la distancia 2, la distancia desde el vector 2 hasta el vector fijo, 0.5 metros. Ahora, abajo la distancia que hay desde el punto A hasta el punto fijo, ¿no? 3 metros. Si se dan cuenta, los metros se van a eliminar y nos va a salir la reacción en kilogramos fuerza. A ver. 50 por 2.5 más 150 por 0.5 sobre 3. Daría 66.666, ¿no? 66.667 kilogramos fuerza. Esta es la reacción A. ¿Ya? Ahí es lo que nos estábamos contando. Claro, la viga AB es uniforme y tiene una masa de 100 kilogramos. Nos faltó contar el peso de la viga. ¿Ya? Bueno, vamos a tomar este ejercicio como que el peso de la viga no es tomado en cuenta, ya es despreciable. Como ya está todo hecho, lo vamos a tomar como despreciable. Tiene una masa despreciable. Pero ahorita lo vamos a volver a hacer, pero con la masa de 100. ¿Ya? Solamente cambia un poquito. Ahora, ya tenemos la reacción A. Ahora de esta ecuación podemos despejar la reacción B. Reacción B va a ser igual a menos reacción A más peso 1 más peso 2. Nada más. Entonces la reacción B va a ser menos la reacción A, 66.667, más el peso 1, que el peso 1 es 50, más el peso 2, que es 150. ¿Ya? A ver, vamos a calcular eso. 66.667 más 50 más 150. 133.333 kilogramos fuerza. Esa sería la reacción B. ¿Ya? Nada más. Lo único que tienen que hacer si es que quieren meterle el peso de la viga, es simplemente el peso de la viga siempre va en el centro de la viga, ¿ya? En el centro de la viga va el peso de la viga, que en este caso era 100 kilogramos. Nada más simplemente se aumenta un vector. La distancia en este caso va a ser, como es la mitad de la viga, es 1.5 metros, ¿no? Hasta el punto A o hasta el punto B es 1.5. Y se hace exactamente lo mismo. Así que no vale la pena hacerlo. ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Todo claro? Bueno, ¿se entendió o no? Al encontrar la reacción B ya no usamos las distancias, ¿no? La reacción B y A. Acá estamos ocupando distancia. 3 metros, 2.5, 0.5. Para encontrar la reacción A. Para encontrar la reacción B ya no. Ah, ya, está bien. Sí. Ya, bueno. Ya, acá hay uno del Practical Ingeniero, el 15. Mm, ya lo voy a escribir. 15. Dice la viga uniforme AB. Bueno, las vigas, dice las vigas. Está mal escrito esto en el práctico. La viga sería la viga uniforme AB. Tiene 4 metros de largo y pesa 100 kilopondios. Y pesa 100 kilopondios. Y acá vamos a tomar en cuenta el peso de la viga. La viga puede rotar alrededor del punto fijo C. Este puede rotar sobre el punto C. La viga reposa en el punto A. La viga reposa sobre el punto A. Y dice un hombre que pesa 75 kilopondios. Un hombre que pesa 75 kilopondios camina a lo largo de la viga, partiendo de A. Ya, bueno, camina partiendo de A. Ahora, en el inciso A nos piden, inciso A, calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir de A, antes de que pierda el equilibrio, ¿no? Calcular, ahorita lo voy a graficar y se va a entender un poco mejor. Calcular la máxima distancia. Ya, calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar, a ver, puede caminar a partir de A, manteniendo el equilibrio. Manteniendo el equilibrio. Ahorita lo gráfico y se entiende un poco mejor. A ver, aquí hay una viga, ¿sí? Aquí va a haber un punto A. ¿Sí? Aquí va a haber un punto C. Y bueno, aquí va a ser el punto B, que el punto B en sí está flotando, ¿no? No hay viga. ¿Qué pasa? Que aquí hasta aquí hay una distancia de 2.5 metros. Y que aquí hasta por acá, que por acá está el hombre, voy a ver si se puede aquí. Un poco más, ahí. Ahí, digamos, este es el punto B. Y por acá está el hombre. Y acá esta distancia no nos la dan, nos dicen X, distancia X. Y nos piden calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir de A, manteniendo el equilibrio, ¿ya? El hombre parte de A y va a ir caminando, 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 hasta que ya se pierda el equilibrio, ¿no? Que esto empieza a subir y ahí ya, no, eso ya no estaría en equilibrio, no estaría en movimiento. A ver, vamos a ver eso. Primeramente vamos a ver los pesos. A ver, ahí dice que la viga tiene un peso de 4 metros. En el medio, aquí, hay un peso
de 4 metros, peso de la viga. Después el hombre tiene un peso del hombre, de 75, bueno, perdón, el peso de la viga es 100 kilopondios. 100 kilopondios, el peso del hombre es 75 kilopondios. Y nos están dando la distancia. La viga uniforme AB tiene 4 metros, la distancia de la viga. O sea, la distancia de acá hasta, a ver, distancia de acá hasta acá. 4 metros. ¿Ya? Toda la viga. Entonces ya tenemos como si toda la viga es 4 metros, la distancia del peso de la viga A va a ser 2 metros o AB va a ser 2 metros, ¿no? Porque está en el medio. Ya. Primeramente, como siempre, se siguen los mismos pasos. Primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0. En este caso solamente fuerzas en Y. Ah, claro, no hay que olvidarnos de la reacción, ¿no? Reacción A. Y acá va a ver la reacción C. Nos piden calcular la máxima distancia. Ya vamos a ir viendo. Reacción A es positivo, el peso de la viga es negativo, más la reacción C que es positiva, menos el peso del hombre negativo. No hay más. Igual 0. No hay reacción B, por si acaso. No hay reacción B porque no hay, esto está en el aire. No reacciona contra nada. ¿Ya? Así sería. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos saber, cuando el hombre va a ir caminando, ¿cómo podemos saber que pierde el equilibrio, no? Porque cuando el hombre va a ir caminando, esto va a subir. Y en el momento en el que pierde el equilibrio es cuando la reacción A es igual a 0. Porque si se dan cuenta, si la reacción A es igual a 0, ya no está tocando. No hay nada que toca. Entonces, cuando la reacción A sea igual a 0, significa que el hombre perdió el equilibrio. Entonces, lo que podemos decir acá, a ver, eso es bien importante, que es parte de su lógica. Entonces, cuando la reacción A sea 0, significa que perdió el equilibrio. Si la reacción A es 0, es que perdió el equilibrio. El equilibrio. Entonces, vamos a suponer que la reacción A es 0, ¿ya? Si reacción A es 0, despejamos reacción C, sería el peso del hombre más el peso de la viga, ¿no? Hombre más viga. Esa sería la reacción C. Y tenemos ambos datos. Eso es cuando pierde el equilibrio. Y nosotros queremos calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir de A, manteniendo el equilibrio. O sea que esta reacción C nos sirve. Ahora vamos a calcular momento. Sumatoria de momentos igual a 0. Vamos a poner de punto fijo el punto A. ¿Por qué el punto A? Porque tenemos la reacción C, ¿no? Y la reacción A no la tenemos. No sabemos cuánto es la reacción A, pero sí tenemos la reacción C. Entonces vamos a empezar. El punto fijo va a ser A entonces. A ver. Primeramente el primer momento es el peso del hombre. Peso del hombre. Esto va a ser en sentido horario. Negativo. Peso del hombre por la distancia. La máxima distancia en este caso queremos saber. Por lo tanto, no sabemos eso. Eso es lo que hay que encontrar. X, que es la máxima distancia que va a llegar el hombre. El siguiente momento sería el peso de la viga, que es hacia abajo, esto igual va a ser negativo, ¿no? Porque va así, en sentido horario. Peso de la viga, la distancia que hay desde el punto A hasta la viga es 2 metros, pero esta vez lo vamos a llamar distancia B, la distancia de la viga al punto A. Y la reacción C, estamos olvidando la reacción C, esta va a ser positiva. Y bueno, la distancia de la reacción C es, acá nos dicen, ¿no? Es 2.5 metros, desde el punto A hasta el punto C, pero lo vamos a llamar distancia C por ahora. Igual 0. ¿Tenemos la reacción C? Sí. La máxima reacción C que va a poder llegar. La distancia C la tenemos. Tenemos todo. Hay que despejar X nada más. Entonces va a ser peso del hombre por X igual menos peso de la viga por distancia de la viga más reacción C por distancia C. La reacción C la vamos a cambiar por esto que encontramos, que era peso de la viga más peso del hombre.
por distancia C. Entonces, el peso del hombre, a ver. Bueno, acá directamente despejemos X. X igual. Menos peso de la viga por distancia de la viga más. Esto es dato. Peso del hombre y peso de la viga es 100 más 75, 175. Entonces va a ser distancia C. Bueno, 175, distancia C, ¿no? Esto es la suma del peso de la viga. El peso de la viga vale 100 y el peso del hombre vale 75. Por lo tanto, la suma va a ser 175. Abajo el peso del hombre. Ahora sí reemplacemos datos. Menos el peso de la viga, 100 kilopondios, por la distancia de la viga al punto A, punto fijo, la mitad 2 metros, más 175, en este caso esto es kilopondio, por la distancia C, la distancia que es del punto A al punto C, 2.5 metros, sobre el peso del hombre, 75 kilopondios. Si se dan cuenta, los kilopondios se van a eliminar y nos va a quedar metro. ¿Ya? A ver cuánto sale eso. Menos 100 por 2 más 175 por 2.5 sobre 75. Sale 3.16. 3.1667 metros. O sea que esa es la máxima distancia que puede caminar el hombre antes de que se desplome todo, ¿no? Antes de que esto se pierda el equilibrio. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? A ver, vamos a buscar otro. Vamos a hacer la 1 del práctico. La 1. Dice, un poste de teléfono se mantiene en posición vertical mediante un cable fijo en el poste a una altura de 10 metros e igualmente fijo el suelo a 7 metros de la base del poste. Si la tensión en el cable es de 2500 newton, ¿cuáles son los valores de la fuerza horizontal y vertical? Y vamos a escribirlo, el ejercicio. Dice un poste de teléfono. Un poste de teléfono. Se mantiene en la posición vertical, o sea, está parado. Se mantiene en la posición vertical. La posición vertical mediante un cable fijo. Mediante un cable fijo. En el poste. En el poste. A una altura de 10 metros. A una altura de 10 metros. E igualmente fijo el suelo a 7 metros. Igualmente fijo al suelo a 7 metros de la base del poste. Este es un poquito difícil de interpretar de la base, porque no hay gráfica de la base del poste. Si la tensión del cable es 2500 newton, nos están dando tensión del cable, 2500 newton.
¿Cuáles son los valores de la fuerza horizontal y vertical sobre el poste por el cable? ¿Ya? En este caso nos están dando los valores de tensión X y tensión Y. ¿Ya? ¿Cuánto es tensión X y cuánto es tensión Y? Los valores de la tensión horizontal y vertical. ¿Por qué esto? ¿Qué quiere decir? Que la tensión es oblicua, ¿no? No está ni en el eje de las X ni en el eje de la Y. A ver, vamos a ver, sería más o menos así. La gráfica, acá hay un poste. Uy. Así más o menos. Este es un poste. Dice que hay un cable fijo en el poste a una altura de 10 metros. E igualmente fijo al suelo a 7 metros de la base. Ya, esto va de manera más o menos así. ¿Sí? Y aquí esta distancia de acá nos la está dando. O sea que el cable está en posición vertical. O sea, el poste está en posición vertical mediante un cable fijo en el poste a una altura de 10 metros. O sea que está a esta altura, la altura que está acá. 10 metros. A ver. Y dice que desde el poste ya hay una distancia de 7 metros de la base del poste. O sea, aquí, de 7 metros, de 10 metros. Este es el cable. Ujú. Pero nos están dando la tensión. La tensión de este cable, la tensión es 2500 newton. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos la tensión, esta tensioncita de acá, la tensión, en este caso sería horizontal, la tensión en X, y queremos la tensión vertical, ¿no? La tensión en Y. ¿Qué es lo que nos piden? Ya. Para eso necesitaríamos el ángulo. Ya, creo que está bien graficado. Entonces vamos a calcular un ángulo. Este ángulo podemos calcularlo. Aunque no nos sirve, ¿no? Nosotros queremos este. Pero vamos a calcular este. Entonces, tenemos el adyacente y tenemos la hipotenusa. Mutando la palabra, ¿no?, que les enseñé, SOHCAHTOA. Vemos dónde está el adyacente y la hipotenusa en el coseno. Entonces el ángulo va a ser, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente es 7, ¿no? Es el que está adyacente al ángulo. Y la hipotenusa es 10. Despejando el ángulo, quedaría coseno a la menos 1 de 7 sobre 10. Y ese sería este ángulo. A ver, shift coseno de 7 sobre 10. Me daría 45.57 grados. Ahora, ¿qué pasa con este ángulo que no nos sirve? ¿No? Aunque tenemos la tensión, esta tensión en X, no nos sirve este ángulo. Necesitamos este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Beta. Para calcular beta, en este caso simplemente va a ser, sabemos que acá hay 90, sabemos este ángulo, y sabemos que todo triángulo, sus ángulos interiores de todo triángulo debe ser 180. Y tenemos dos ángulos. Entonces lo que podemos hacer para calcular beta va a ser 180 menos alfa menos 90, ¿no? Sería 180 menos alfa, que es 45.57, menos 90 me da 44.43, que es este ángulo. Y listo. Tenemos este ángulo y tenemos la tensión. Tensión X va a ser fácil, tensión Y igual, ¿no? A ver. Este triangulito lo vamos a cambiar de posición. A ver, lo vamos a poner así. La tensión X, simplemente vamos a rotar este triángulo. Así. ¿Ya? Simplemente lo rotamos. Y este ángulo que hay entre la tensión y la tensión Y es el que calculamos. Pero si se dan cuenta, entre la tensión y la tensión Y, yo les dije que no tienen que usar ese ángulo, que tienen que usar el ángulo que salga de X, ¿no? ¿Y qué pasa? Que este ángulo que sale de X, si se dan cuenta, es este ángulo, ¿no?
es el mismo, por teoría de ángulo. Se repite acá, ¿no? Va a llegar a 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que vamos a ocupar va a ser el primero, el que sacamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, beta más alfa debe dar 90. Y para calcular entonces alfa, simplemente tenemos que restar 90 menos beta. 90 menos beta. Esto si lo hacen en su calculadora les va a dar tita. ¿Ya? O teoría de ángulos, ¿no? Lo que enseñan en colegio. Este se repite acá. Misma línea de X, se repite, ¿no? Porque es la misma recta. A ver. Voy a borrar esto. Y ya. Y con esto ya es fácil calcular, ¿no? Es simplemente seno, coseno. Entonces, TX es adyacente e hipotenusa. Adyacente e hipotenusa es coseno. Coseno del ángulo. Adyacente es TX sobre la hipotenusa T. Por lo tanto, T va a ser igual a... Perdón, hay que encontrar TX. Por lo tanto, TX va a ser igual a T por coseno del ángulo. TX va a ser T, que T es 2500 por el coseno de 45.57. ¿Ya? 2500 por el coseno de 45.57. Daría 1750 newtons. 1750.09 o .1 le vamos a poner. .1 newtons. Esta es la fuerza horizontal, ¿no? Ahora la fuerza vertical es tensión Y. Si usamos coseno para X, utilizamos seno para Y. La tensión Y va a ser 2500 por el seno de 45.57 grados. 2500 por el seno de 45.57 grados. 1785 newtons. 0.3 newtons. ¿Ya? Y listo. Eso sería. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro. A ver, vamos a hacer otro entonces. A ver, una cinemática. Le voy a dar una pequeña introducción a cinemática. Ya, cinemática. Cinemática es la rama de la física, ¿no? Que estudia todos los movimientos de los cuerpos, estudia los cuerpos en movimiento sin tomar en cuenta la causa que los origina, ¿no? Entonces en cinemática vamos a tomar en cuenta lo que es la posición o distancia, que es lo mismo. Vamos a tomar en cuenta lo que es la velocidad. Vamos a tomar en cuenta lo que es la aceleración y vamos a tomar en cuenta lo que es el tiempo, ¿ya? Acá esto es posición o distancia. Vamos a tener en cuenta la velocidad y la aceleración y tiempo. ¿Ya? Esto es su unidad es metro, su unidad acá es metro sobre segundo, su aceleración es metro sobre segundo al cuadrado y tiempo es segundo. Ya, ahora qué pasa en la cinemática, se divide en dos. Ya, en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué lo caracteriza a cada uno?
Acá lo que lo caracteriza el MRU es que la velocidad es constante. La velocidad no varía, es la misma, siempre. ¿Ya? Y en el MRV, la velocidad es variable, la velocidad cambia respecto al tiempo. Y por lo tanto, cuando hay una variación de velocidad en el tiempo, surge la aceleración, que es constante ahora. ¿Ya? La aceleración es la constante. ¿Ya? La única fórmula que se utiliza en MRU es velocidad igual distancia sobre tiempo. ¿Ya? Velocidad igual distancia sobre tiempo, que es fácil, ¿no? BDT y uno se la aprende. Nada más. ¿Por qué? Porque la velocidad es única, no cambia, es constante, como dice acá. ¿Qué queremos decir que es constante? Por ejemplo, graficando una gráfica de velocidad, creo que hay un docente que les pide gráfica a veces, de velocidad versus tiempo. La velocidad siempre va a ser, digamos, 6 metros sobre segundo. La velocidad siempre va a ser la misma, no importa en qué intervalo de tiempo, en 1 segundo, en 2 segundos, en 6 segundos, etcétera, siempre va a ser la misma. En 3, en 4, no va a variar. En el tiempo 3, en 3 segundos va a ser la misma, en 3 segundos. Y, por ejemplo, una gráfica de posición, en este caso esto es posición, distancia, sobre tiempo, 3 segundos, a ver, segundo. La velocidad va a ir así, va a ir de manera lineal. Por ejemplo, esto sería una velocidad de 6 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un metro va a ir, perdón, en un segundo va a ir 6 metros, ¿no? O sea que en un segundo, a ver, esta gráfica está medio chueca, sí, digamos, ya, que en un segundo va a ir 6 metros, que en 2 segundos iría 12, ¿no? Y digamos que en 3 segundos iría 18, ¿no? Si se dan cuenta es una gráfica lineal, la velocidad crece de manera lineal. ¿Por qué? Porque es una constante. Supongo que han visto en cálculo 1 que cuando uno pone una constante crece de manera lineal, ¿no? Al menos, los que crecen diferentes son las cuadráticas, la cúbica, pero haciendo una constante va a crecer de manera lineal. Por eso en el MRU la velocidad es constante. Esto sería velocidad igual 6 metros sobre segundo. Ese es el MRU, fácil. Nada más. Ahora, en el MRV hay 3 fórmulas que se ocupan. ¿Ya? Se las voy a poner. A ver, se les voy a poner la fórmula. Primeramente lo que tienen que saber es que la aceleración no es más que la variación de velocidad respecto a una variación de tiempo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en sí variación de velocidad respecto a un tiempo, porque no hay variación de tiempo, ¿ya? Variación de velocidad, ¿qué quiero decir? Que la variación es que hay una velocidad final menos una velocidad inicial, eso es lo que varía, ¿no? Por ejemplo, si un coche está yendo a 3 metros sobre segundo y luego pasa a 6 metros sobre segundo y queremos saber la variación, lo que varió, sería el cambio, ¿no? El cambio que hubo. Esa palabra es la que cambio. Sería una variación de 3. Ese es el cambio. Y si hubo, no sé, de 3 a 5, el cambio fue 2, ¿no? Ese el respecto a un determinado tiempo, ¿no? Eso es en sí la definición de aceleración, es el cambio de velocidad respecto a un tiempo. ¿Ya? Esta es una de las fórmulas que se ocupa. ¿Ya? Yo la tengo en mi fórmula así, como variación de velocidad igual a aceleración como tiempo. Así la tengo, me la aprendí. ¿Por qué? Porque después las demás que van a ver, todas tienen variación de velocidad. Y de aquí ya pueden saber, variación de velocidad es velocidad final menos inicial y de ahí despejan lo que ustedes quieran. Esa es la primera fórmula. Después, la segunda fórmula. A ver, la segunda fórmula era así. Raíz de 2 veces gravedad, no, 2 veces aceleración tiempo. No, era 2 gravedad altura, 2 aceleración distancia era esto. ¿Ya? Esta es la segunda fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial igual raíz de 2 veces aceleración por distancia.
O lo mismo que velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, igual 2 veces aceleración por distancia. En este caso, esto sería igual a velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2, igual aceleración distancia, ¿no? Lo mismo. Pueden ocupar cualquiera, pero yo me la memoricé así. ¿Ya? La segunda fórmula de cinemática. Esta es la segunda. 2. ¿Por qué? Porque yo me memoricé todo como variación de velocidad. Variación de velocidad igual aceleración tiempo, variación de velocidad igual raíz cuadrada de 2 veces aceleración distancia, etcétera, ¿no? Ahora, la tercera fórmula. Esta ya no viene variación de velocidad. Esta es posición igual velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Esta es la tercera fórmula de cinemática que se ocupa. Normalmente se ocupa simplemente de estas tres, no hay más. O se ocupa de estas tres o se ocupa, puede ser esto o esto, ¿no? Una variación de la fórmula. Pero son en sí estas tres, nada más. Ya, la que se ocupa. A ver, creo que nos da para hacer un ejercicio. Ya vamos a hacer un ejercicio. La 2 de cinemática. Dice un aeroplano al partir, recorre 600 metros en 15 segundos. Bueno, este es uno de MR1 más, pero no importa. Un aeroplano al partir recorre 600 metros en 15 segundos. Suponiendo que su aceleración es constante, calcular la velocidad de partida. Ah, ya, es calcular la velocidad de partida o velocidad inicial. Y calcular también la aceleración. Calcular la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Ya, nos piden calcular velocidad inicial y la aceleración. Tenemos de dato la distancia y el tiempo. Nos vamos a nuestras formulitas, a ver. Uno en el que tengamos distancia y tiempo. La tercera, tenemos distancia, tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial que nos piden, tenemos el tiempo. A ver esta. Aquí tenemos el tiempo y no tenemos la variación de velocidad. Ahora vamos a intentar con la tercera. ¿Ya? Entonces va a ser x igual velocidad inicial tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Entonces, la posición la tenemos, 600. La velocidad inicial no. El tiempo lo tenemos, la aceleración es constante. Entonces tendríamos dos incógnitas, velocidad inicial y aceleración, ¿no? Entonces vamos a buscar otro camino por si acaso. Tenemos velocidad final, velocidad inicial no, tenemos aceleración tampoco y distancia tenemos. Ahora vamos a copiar la segunda, a ver si se puede por acá. Raíz de 2 veces aceleración, distancia. En este caso es igual distancia. Bueno, esto es lo mismo. Distancia acá lo representan como x. ¿Ya? Esto va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Igual, raíz de 2 veces aceleración x. Pero ¿qué pasa? Que no hay la aceleración. No tenemos. A ver. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que despejar aceleración de acá y de aceleración de acá y luego igualar. Y así solamente vamos a tener velocidad inicial de incógnita. ¿Ya? Entonces, va a ser x sobre velocidad. Este está con más, pasa con menos. Menos velocidad inicial tiempo. Igual un medio aceleración tiempo al cuadrado. Sería este 2 pasa a multiplicar todo esto. Igual
aceleración tiempo al cuadrado, pero el tiempo al cuadrado lo pasamos a dividir. Entonces la aceleración va a ser 2 por la distancia menos la velocidad inicial por tiempo sobre tiempo al cuadrado. Hacemos lo mismo acá. A ver, multiplicamos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado para que se elimine la raíz. Entonces la aceleración va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la posición. Ahora vamos a igualar porque son las mismas aceleraciones. A igual a A. Entonces, 2x menos velocidad inicial tiempo sobre tiempo al cuadrado va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces x. Y listo, ahora solamente tenemos una incógnita, nada más. Esto simplemente ya es simplemente resolver, ¿no? 2x menos 2 velocidad inicial tiempo sobre tiempo al cuadrado. En este tiempo al cuadrado vamos a pasar todas las velocidades iniciales a este lado. ¿Ya? Esto va a ser, a ver, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2x. Este tiempo al cuadrado pasa acá. Pasa a multiplicar, por lo tanto va a ser, aquí va a haber un tiempo al cuadrado, y aquí también. Voy a multiplicar al numerador. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, ya, este que está con más va a pasar con menos, aquí. Menos 2 veces, x. Ahora continuamos acá. Menos 2 veces velocidad inicial tiempo, igual. Tiempo al cuadrado, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, tiempo al cuadrado, menos, este 2x lo vamos a multiplicar con este 2x, mínimo común, va a ser 4x cuadrado, todo sobre 2x, ¿no? A ver, ahora ¿cómo sacamos esta cosa? Vamos a tener que hacer esto. 2x, 2x, 2x. Multiplicado todo por 2x para que se elimine. Ahí. Acá va a quedar 2x. Menos 2x. Por esto nos va a dar 4. 4x, velocidad inicial tiempo. Y ahora, ¿no? Ahora ya es lineal. Ahora sí. Y bueno, pasamos este como aquí. Este menos pasa con más, velocidad inicial al cuadrado, tiempo al cuadrado. Igual. Tiempo al cuadrado, velocidad final al cuadrado, menos 4x cuadrado. Ahora sí. Ahora simplemente es factorizar, ¿no? A ver, factorizar. Velocidad inicial. A ver, esto se puede factorizar la velocidad inicial y el tiempo. Nos daría menos 4x más velocidad inicial tiempo. A ver, igual tiempo al cuadrado, velocidad final al cuadrado, menos 4x cuadrado. A ver. Ahí y ahí. Bueno, este cuadrado nos lo está molestando. A ver, velocidad inicial. Sí, nos van a tener que salir dos valores. Vamos a ponerla, nos van a salir creo que dos valores. Vamos a ponerla con sus respectivos datos. Menos 4. En este caso la distancia va a ser 600 por el tiempo 15 más la velocidad inicial por el tiempo 15 al cuadrado. Ya todo esto ahí. Y acá sería 15 al cuadrado por la velocidad final. Es bueno, la velocidad final se calcula como distancia sobre tiempo. Sería 600 entre 15. La velocidad final. Fácil. 600 dividido entre 15 nos da 40. Sería 40 al cuadrado menos 4 por 600 al cuadrado. Listo. Bueno, ahora tenemos una incógnita, pero está complicado despejarla, ¿no? A ver. Menos, esto sería 4 por 600 por 15. Nos daría 36.000. Más velocidad inicial por 15 al cuadrado.
225. 225 por velocidad inicial. Igual. 15 al cuadrado por 40 al cuadrado nos daría 360.000 igual. Bueno, acá 360.000 menos 4 por 600 al cuadrado. 100, a ver, sería 1, 4, 4 y 4, 0. Ya. A ver. 36, 1, 2, 3, 4, menos 144 y 4, 0. Aquí en este lado nos daría menos 108 y 4, 0. Aquí, en este caso, vamos a tener que multiplicar menos 36,000 velocidad, por velocidad inicial más 225 por velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? En este caso, las velocidades iniciales van a ser como la X, ¿no? Como si fueran X. A ver, lo voy a poner en Photomat para que directo lo despeje. Por acá hay que aplicar factorización. Menos 36.000 por X más 225 por X al cuadrado igual menos 108 y 4, 0. Listo. Nos da dos velocidades. A ver, directamente ya. Velocidad 1, velocidad inicial 1 y velocidad inicial 2. Nos darían 40 metros sobre segundo y 120 metros sobre segundo. Esas serían las dos velocidades iniciales con las que puede dar este resultado, digamos, de que recorre 600 metros en 15 segundos. ¿Alguna duda? A ver si siguen. Siguen 24. ¿Alguna duda? Ninguna. Ya. A ver, me pasaron un práctico ahorita. Práctico del SG me dice. A ver. ¿Hacemos uno del práctico del SG? ¿O quieren, o ya no quieren hacer? Recién me acaban de mandar. A ver, vamos a... ¿Qué dicen? ¿Hacemos o no? ¿O quieren descansar? Hagámosla. Ya. Vámonos. A ver. ¿Dónde está lo que me pasaba? Hagamos. Ya hacemos entonces. Ya, esto me pasaron. A ver. Estos son vectores. Suma de vectores. Supongo que son resultantes. Determinar el peso si la tensión de la cuerda diagonal es 20 newton, en este caso esta, ¿no? Esto es ley de seno. A ver, acá supongo que es esta fuerza y esta fuerza encontrar igual. Y acá es ley de seno, una ley de seno y acá otra ley de seno, ¿no? Determinar la intensidad de la fuerza F4. Esta creo que estaba igual en su... Esa la hicimos creo el otro día, esta. Después, encontrar T1 y T2. Cuando vean tres cuerdas así, son puras ley de seno. Tres cuerdas. Sí. Ley de seno. Calcular F para que el cuerpo no se mueva si su constante de rozamiento es 0.3 metros, igual 5 kilogramos, y su ángulo es 30. Ese puede ser. Este. A ver. Aquí nos están dando una constante de rozamiento. Esto ya está entrando a dinámica.
A ver. El 8. Ya. El 8. Ya. Ujú. Dice, calcular la fuerza F para que el cuerpo no se mueva. Entonces tiene que seguir la primera ley de Newton, ¿no? Sumatoria de todas las fuerzas igual 0 para que esté estático. En este caso, aquí va a existir un peso, ¿no? Por la masa y va a existir una normal, ¿no? Normal. Aunque esto ya es dinámica, ya, pero no importa. Va a existir una normal. ¿Qué es la normal? Es la reacción que hay con la superficie, siempre perpendicular a la superficie. Siempre tiene que formar acá 90 grados con la superficie. Es la normal. ¿Ya? Entonces, vamos a trazar esto de manera en que este va a ser el eje X, ¿ya? Y el que pasa por la normal, va a ser el eje Y. Siempre se toma así. El que pasa por la normal es el eje Y el que pasa por, o sea, el plano inclinado es el eje X. ¿Por qué? Porque el peso es un dato conocido. Tenemos la masa, tenemos el peso. Y la normal no. La normal no es un dato conocido. Por lo tanto, es mejor tenerlo, el dato conocido, que sea perpendicular, ¿no? Porque simplemente con trigonometría vamos a calcular los componentes. Y bueno, y hay un componente μ. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. El componente μ, componente de fricción estática. Entonces tiene que obedecer todo a la primera ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual 0, para que no se mueva. Vamos a cambiar este gráfico. Lo vamos a poner así. X, Y. En este caso, aquí va a haber el peso, lo estamos rotando. Aquí va a estar la normal. Y el ángulo es 30, ¿no? El ángulo no nos dan el ángulo. Supongo que es este. Normalmente dan este. Este es el ángulo, 30. Entonces, si este ángulo es 30, a ver, si este es 30, si se dan cuenta que hay un triángulo rectángulo entre el peso y esta parte, ¿no? Si este es 30 y este sabemos que es 90, porque acá esto es 90 grados, este va a ser 60, ¿no? Entre el eje X y el peso. Entre el eje X y el peso va a haber 60, ¿ya? A ver, ya. Ahora vamos a calcular el vector peso en Y. Aquí. Vector peso en Y. Y aquí vamos a calcular el vector peso en X. Ya. Vamos a ver primero las sumatorias de fuerzas en X. En X, acá no nos dicen... Ah, bueno, acá hay una fuerza F también. A ver si no la estaba contando la fuerza F. Va a haber una fuerza F que está más o menos entre Y y X por acá. Sí, de la fuerza F. Ya. Entonces, la fuerza F, ¿cómo vamos a calcular este ángulo? A ver. Esta fuerza F es recta, ¿no? Va en este sentido. Sería perpendicular al peso. Y este angulito de acá, a ver, sería más o menos, esto sería el peso, esto sería la fuerza F. Por lo tanto, de aquí a aquí hay 90, ¿no? Pero entre el peso y el eje Y, o sea, este ángulo entre el peso y el eje Y, el peso y el eje Y, tenemos el peso y el eje X es 60, por lo tanto acá va a haber 30. Y como desde el peso hasta F hay 90, ya. Entonces el peso entre y F va a ser 60. Entre y F va a ser 60. Pero no nos interesa eso, nos interesa esto. Entonces este va a ser 30, ¿no? Ya. A ver, vamos a borrar esto. No sé si se entendió eso. Aquí hay, este ángulo es 30, por lo tanto este va a ser 60, porque todo triángulo, sus líneas, sus ángulos internos son 180, ¿no? Si este es 30,
Este es 90, ¿no? Porque es perpendicular. Este debe ser 60. Y ahora, si este es 60, este de acá debe ser 30. Para que se formen los 90 grados entre el eje X y el eje, entre el eje X y el eje Y. Entonces, entre el eje Y y la fuerza F va a ser lo que falta para 90, 60. Porque entre el W y F hay 90, ¿no? Entonces, entre el eje Y y F hay 60 aquí. Pero no nos interesa ese, nos interesa el otro. Entre la fuerza F y X, que debería haber 30, para que formen los 30 grados. Aquí hay 30. Y si se dan cuenta, no me di cuenta yo, estoy haciendo eso, esta recta es la misma que esta recta. La fuerza F va en la misma recta que acá. Y esta línea es la misma, ¿no? Esta línea es la misma hasta la fuerza F. Por lo tanto, se copian los ángulos, ¿no? Así que igual, está bien. Ya. 30 grados, W. Ahora va a haber una fuerza F. No trabajamos nosotros nunca con fuerzas que no sean en el eje X, en el eje Y, con fuerzas oblicuas. Por lo tanto, aquí va a haber una fuerza Y. Y aquí va a haber una fuerza X. Y ahora sí aplicamos sumatoria de fuerza. A ver, sumatoria de fuerzas en X igual 0. Va a haber una fuerza en X positiva, va a haber un peso en X negativo, igual 0. La fuerza en X va a ser igual al peso en X. A ver, el peso en X va a ser, la fuerza en X va a ser el peso en X. Y el peso en X, le dije, todo lo que sea en X, es coseno, ¿no? Peso del coseno del ángulo 60. ¿Ya? Siempre y cuando el ángulo nazca de X. Por eso siempre les digo que trabajen con ángulos que nacen de X, como este 60 y como este 30. Para que siempre se obedezca esto, este principio. Todos los X con coseno y todos los Y con seno. Entonces la fuerza X va a ser el peso por el coseno de 60. Pero ¿qué pasa? Que la fuerza X en sí es fuerza por el coseno de 30, ¿no? Fuerza por el coseno de 60. Y bueno, ya habríamos encontrado la fuerza F. La fuerza F va a ser peso coseno de 60 sobre coseno de 30. Ni siquiera usamos mu. Ya no importa. El peso va a ser el peso es la masa por gravedad, 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el coseno de 60 sobre el coseno de 30. ¿No? A ver cuánto será la fuerza F. Creo que hicimos algún método más sencillo. 5 por 9.8 por el coseno de 60 sobre el coseno de 30. Saldría 28.29 newtons. Sería la fuerza necesaria para que eso no baje, ¿no? Y nada más. Pero ahora vamos a seguir. A ver, porque tengo que explicarles qué es la normal y todo, el mu y todo eso. Ya, sumatoria de fuerzas en Y. Ya. Ahora, en Y hay una normal, después hay una fuerza en Y y un peso en Y, igual 0. Ahora, ¿qué es esto de la normal? La normal tiene una fórmula que era fuerza de fricción, mu por fuerza de fricción. No, perdón. La normal es en este caso va a ser igual a su contraria, ¿no? En este caso la normal va a ser igual al peso en Y, ¿no? Pero esto pasaría solo si solo estuviera el peso en Y, solo estuviera el peso. Pero en este caso hay una fuerza F. Por lo tanto, la normal va a ser nada más que el peso en Y más la fuerza en Y, ¿ya? Eso va a ser equivalente a la normal. A ver, porque hay una fuerza extra. Entonces la normal va a ser igual al peso en Y, que esto es peso por el seno del ángulo. En este caso el ángulo del peso es 60. Aunque no nos piden encontrar la normal. Pero igual, la fuerza en Y va a ser fuerza por el seno de 30. Y eso es la normal. El peso es 5 por 9.8, le voy a sacar de una vez. 49 newtons. 49 seno de 60
más la fuerza F. Bueno, aquí ya la tenemos la fuerza F. Sería que, no sé si preguntará más abajo la normal. Pero ya 28.29 por 30 grados, porque si no, no tendría sentido que nos den todo esto. Ya. Entonces creo que este ejercicio está incompleto. Sería 49 por el seno de 60 más 28.29 por, me faltó acá el seno, por el seno de 30. Porque si se dan cuenta, no estamos usando el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción se ocupa cuando hay fricción, pero en este caso no hay fricción. Por el seno de 30. Sería, la normal es 56.58 newtons. ¿Ya? Sería la fuerza F y la normal, por si acaso. A ver qué más dice. Este es otro. Acá se corta, ¿no? Este es el 7. Raro. Bueno, ya calculamos la fuerza F. La fuerza de fricción es normalmente cuando hay fricción. En este caso no hay fricción porque para que haya fricción debe haber movimiento. Si el ejercicio nos piden que no haya movimiento, no va a haber fricción. Por eso es que la fricción es normalmente en dinámica. Aquí está mal que nos hayan dado mu. A ver. Este igual, ¿no? 3 líneas, ley de seno. Normalmente dan el peso y con este peso encontramos esta tensión y ya lo demás, con estos ángulos se hace ley de seno. ¿Ves? Nos dan el peso. Después aquí nos dice si M es igual a 80, hallar M2 y T. M igual a 80, M1 igual a 80, hallar M2. Y la tensión. La tensión es la misma porque es la misma cuerda. En equilibrio. A ver, hagamos este. Este más. Y ya, nada más. Aquí. Y aquí. Ya. A ver. El sistema está en equilibrio, o sea, toda la suma de todas las fuerzas tiene que dar 0. Acá hay un ángulo de 36. Aquí va a haber una tensión. ¿Sí? Tensión. Y aquí va a haber otra tensión, que es la misma tensión. Nos dan la masa 1 y la masa 2 no la tenemos, ¿no? Es la que tenemos que encontrar. Y la tensión. Entonces, a ver. Aquí va a haber un peso. Y después aquí va a haber una normal contra la superficie, porque acá hay una superficie. Y va a haber una tensión. En este caso no hay fuerza de fricción porque está todo en equilibrio. Entonces aquí va a haber un peso y una tensión. Entonces la tensión va a ser equivalente al peso. Ahí pueden darse cuenta que encontrando la tensión encontramos el peso. Perdón, la masa. La masa 2 va a ser igual a la tensión. ¿Ya? A ver. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual 0 de este primer diagrama para ver qué sale. Entonces va a haber un peso hacia abajo. Allá ya les dije, ¿no? Siempre tomamos el eje de las X acá para que la normal esté en el eje de las Y, porque el peso es conocido. No tenemos la masa, tenemos el peso. Siempre. Este es X, este es Y. Entonces aquí va a haber una tensión, aquí va a haber una normal y aquí va a haber un peso así. En este caso igual, para calcular este ángulo es este triángulo rectángulo que tenemos acá. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces si este es 36, aquí va a haber 90. Aquí entre esto y este va a haber 90. Lo que falta para llegar a 180 sería 180 menos 36 menos 90. 54. Por lo tanto, este ángulo va a ser 54. Entre el peso y el eje X. Entre el peso y el eje X. 54. Listo. Aunque aquí podríamos encontrar, podríamos aplicar ley de senos también. Si se dan cuenta, 3 vectores. Tenemos este ángulo, por lo tanto este es 90, 90, 90 y tenemos este ángulo, ¿no?
Directamente creo que es mejor. Aquí no sé, aquí dice descomposición rectangular. Pero creo que aquí igual tres vectores podríamos habría aplicado ley de seno. Más fácil. Encontrábamos la normal, el peso, todo. Directo con ley de seno. En vez de hacer toda esta descomposición. A ver, vamos a aplicar ley de seno. Acá hay 54, por ende acá va a haber 36. ¿Ya? Aquí va a haber 90, aquí va a haber 90 y aquí va a haber 90. Uy, ya. Por lo tanto, esto va a ser igual a, aquí va a haber una normal, aquí va a haber una tensión y aquí va a haber un peso. Ahora, ¿qué pasa? Que este ángulo de acá, que 90, este va a ser 90. Ahora nos interesa este ángulo de acá, que acá hay 90 más 36, sería 126. Ahora, entre el peso y la normal, va a haber 90 más 54, 144. Y listo, aplicamos ley de seno. A ver, ley de seno. Sería, el peso va a ser igual al, perdón, va a tener relación con el seno de su opuesto. El peso sería seno de 90. La tensión sobre el seno de su opuesto, 144. Igual la normal sobre el seno de su opuesto, 126. Acá no nos piden la normal, así que no vamos a tomar en cuenta, simplemente tomamos en cuenta esto. Despejamos el peso, perdón, la tensión. Tensión, seno de 90, 1. Entonces va a ser peso por el seno de 144. El peso es masa por gravedad, acá lo vamos a calcular. Sería 80 por 9.8. 784 Newton. Listo. Entonces va a ser 784 por el seno de 144 grados. Nada más. Serían 460.8 Newton. Es la tensión. La tensión de acá y aquí igual la misma tensión, ¿no? Se copia la misma tensión porque es la misma cuerda. Por lo tanto es la misma tensión. Entonces, ¿la masa cuánto va a ser? El peso va a ser igual a la masa, ¿no? Le dije. Bueno, vamos a hacer otro diagrama de acá para que quede mucho más claro. Aquí hacemos otro diagrama, que simplemente va a ser la tensión, que ya la tenemos, y abajo va a estar el peso 2, digamos, de la masa 2. Entonces, aquí aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Va a quedar tensión menos peso 2 igual 0, tensión igual al peso 2. Entonces, el peso 2 es masa 2 por gravedad. Por lo tanto, la masa 2 va a ser igual a la tensión sobre la gravedad, ¿no? La tensión, 460.8 y la gravedad, 9.8. Y ya tendríamos la masa 2, que va a ser 460.8 sobre 9.8. 47 kilogramos. 47.02 kilogramos. Nada más. ¿Alguna duda? Esa sería la tensión y la masa. Porque todo está en equilibrio. ¿Alguna duda? Ya se durmieron. A ver. Ninguna. Listo. Entonces esto sería todo por hoy. ¿Ya? Está bien. Si tienen dudas sobre su presentación de laboratorio, cualquier cosa me dicen ahorita, ¿ya? Bueno. Auxiliar. ¿Sí? Yo tengo una duda sobre la resolución de un ejercicio cuando
Queremos encontrar el vector, bueno, queremos descomponer un vector, Ujú, su eje del eje de las X, ya. pero los ángulos entre sí no forman 90 grados, ni con el eje X ni con el eje Y. ¿Lo tenés el ejercicio? Por si acaso. Sí, a ver, lo voy a buscar. Ya, lo hacemos. ¿Es por si acaso del SG o del SP? Del SG. Del SG. ¿De su práctico o no? Pues a lo que he entendido, sea nuestro práctico de laboratorio, eh, en uno de esos ejercicios al resolver me encontré con ese problema. No sé si a los demás les ha pasado el mismo Ah, problema. del laboratorio de paralelogramo de fuerza. Exacto. Ya. Disculpe, si puede mandarle el práctico del SG. Ya ahorita lo mando. A ver. Física 1. Es el práctico del SG. Mándalo. ¿En foto lo tenés o lo tenés en imagen? Perdón. O sea, ¿a mano o en imagen? Lo hice a mano, lo estoy buscando. Haría compartir pantalla. Voy a entrar al laboratorio. El de paralelogramo de fuerza. ¿Este? Este no es por si acaso. Sí, ese es. Ya, El último. ya. A ver. Acá se forma el eje de las X. A ver. Eso lo apliqué en clase. Este se forma aquí el eje de las X. Y aquí se forma el eje de las Y, ¿no? Entonces, queremos este ángulo. Ángulo θ, digamos. Y queremos este ángulo. Lo llamé en clase Z. A ver. Entonces, ¿cómo podríamos calcular estos ángulos? Eso es, ¿no? ¿Cómo calcular estos ángulos? Esa es tu pregunta. Claro, al calcular esos ángulos es 90 menos el ángulo interno, ¿no? Bueno, Ajá. el otro ángulo, Sí. por Eso. ángulo. Ajá. Pero el problema es que al hacer la sumatoria de fuerzas igual a cero, no sale cero. Bueno, a mí no me salía cero, entonces he concluido, por así decirlo, que el ángulo que era no era 90 grados con respecto al eje X. En otras palabras, estaba como que torcido, ¿no? No sé. Debe dar 0. Que yo sepa, da 0. No sé. Sí, da 0. 0, o sea, que equivocar en algún cálculo. Aquí esto es ¿cuánto era tita? A ver si se acuerdan. Y z, ¿cuánto le salió? A ver. Acuerdo bien. Se supone este era, no se llaman tensión 2, este lo llaman tensión 1. Este era tensión 2 en X y este era tensión 2 en Y, ¿no? Aquí igual, tensión 1 en X y tensión, digamos, por acá, tensión 1 en Y. Y acá no se olviden de esta. Es que seguramente te olvidaste de esta también. Aquí abajo hay una que es la tensión 3, que igual debe ser tomada en cuenta en esta sumatoria. Y es sumatoria de fuerzas en X igual 0. Hay que ver si acá en esta sumatoria da 0, ¿no? Sería simplemente tensión 2 en X menos tensión 1 en X igual 0. La tensión 2 en X es tensión 2 por el coseno de θ, que no sé cuánto era, y por menos tensión 1 por el coseno de Z, que igual no sé cuánto era, igual 0. Y esto da 0, que yo sepa da 0. Tita 22.7. A ver, por el coseno de 22.7 grados menos... La tensión 2 es 21, acá está. 21 por el coseno de... A ver, 21 por el coseno de 22.7 menos la tensión... Ah, no, perdón, esta es tensión 2, que es positiva. Acá, 30. Estaba confundiendo. Menos 21
por el coseno de z, ¿no? ¿Cuánto es z? 49.8. 49.8. 49.8. ¿Y eso da 0 o no? Lo hicimos de otra manera contigo. A ver, Usamos otros datos, digamos, ¿no? De otra forma, pero igual salía 0. Sí. 49.8. Sí, ahí es donde yo me confundí. Cierto, a ver, no da 0. A ver, creo que estos ángulos no están. A ver, el ángulo, este ángulo tita es 90 menos el rosado, no menos beta. A ver, sería 90 menos 40.2. Tita, estos ángulos están opuestos. El ángulo tita es 49.8. Aquí es 49.8. Sí, 49.8. Confundieron de ángulo. Y bueno, a ver, el otro ángulo sería 90 menos 67.3, 22.7. Aquí. Este es 22.7. Ahí debe dar. A ver. 30 por el coseno de 49.8 menos 21 por el coseno de 22.7. Ah, no, tampoco. Sí, Bueno, sí, tampoco sí, da. sí da, porque es 0.00956. Redondeando a 0, digamos. 1, 2, 3. Ajá, así daría. Igual 0. 0.009.6. Negativo o positivo, no importa. Pero está bien, eso sí ya es equivalente. Ahí estaría equivalente. Porque sería 0.00. Es un número bien pequeño. Se asemeja a 0 ya. Si ponen más datos en los ángulos, yo creo que se puede. ¿Mm? Ahí sí, equivale. Porque sale 9.56 por 10 elevado a la menos 3. Ya, la tensión 2 es 30. A Coseno. mí me sale 1.6 de diferencia. Bueno, no sé. Bueno, sí debería haber dado 0. Tensión 2 en X positivo por el coseno de tita, que tita es 49, está bien. Menos tensión 1 en X, 21 por el coseno de 22.7. Y bueno, sí da. A ver, la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerza en Y va a ser tensión 2 en Y, más tensión 1 en Y, menos tensión 3 igual 0. Sería tensión 2 por el seno de tita, más tensión 1. A ver, 49.8, más tensión 1, que es tensión 1 por el seno de 22.7, menos la tensión 3, que era... ¿Cuánto era la tensión 3? No la copié. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está, ¿no? 31. Me olvidé. 41. Sí, 31 igual 0. Ya. A ver, vamos a directamente. Tensión 2 es 30. 30 por el seno de 49.8 más tensión 1, que es 21 por el seno de su ángulo, que es 22.7, menos 31. Uy, menos 31. Me da 0.017. Bueno, 18. Que igual esto se asemeja bastante al 0. 0 igual 0. Lo podemos tomar a 2 decimales, lo tomamos en 0. Aquí igual. Acá más todavía, se asemeja mucho más al 0. Sé que sí está bien. Ambas en X y en Y. ¿Ya? X no me sale con los datos que ha puesto. No sé si a los demás. Le pusiste 30 coseno de 49.8 menos 21 por coseno de 22.7. Sí. Y no está en DEC tu calculadora. No tiene que estar en radianes. Sí, en D. Y a los demás les sale. 21 por coseno de 22.7. No, a mí me sale eso, lo mismo. Esto. Qué raro.
Ya. Entonces ya no hay más duda. Entonces sería todo por hoy. Nos vemos el sábado para el siguiente laboratorio, ¿ya? Bueno, y los que vayan mañana, mañana. A ver, dejo de... Ok. ¿Mm? Ya, entonces nos vemos. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Se Hasta cuidan. luego. Chao.